Jesús Larbeiro, gracias, bienvenido a este ejercicio de CIPA, Filosofía para Niños, nuestro segundo encuentro. Nuestro tema de hoy es comunidades de indagación y vamos a iniciar con el ejercicio. Yo tengo una presentación y la idea pues que tenía yo, en caso de que tuviéramos mínimamente 3 participantes, era hacer una comunidad de indagación para mirar cómo funciona y qué aspectos debe tener un docente que quiere implementar en un contexto educativo, virtual o presencial, una comunidad de indagación, que es una transformación muy interesante pues, del aula de clase. Entonces tiene unos presupuestos, unos marcos teóricos, unos modelos pedagógicos que yo quiero que entendamos y vamos a hacer un ejercicio pues, muy tranquilo y en la medida de lo posible saliéndonos un poco de la teoría y conectando con otras formas de entender este ejercicio. Entonces, voy a cerrar la cámara, voy a compartir pantalla y vamos a hacer este ejercicio. Entonces vamos a hacer comunidad de indagación, pues, prácticamente nosotros dos. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, confírmeme si ve la pantalla. ¿Ve la presentación? Sí, ahí la veo. Bueno, listo. Jesús, ya habíamos visto el significado un poco del programa de filosofía para niños, un programa pues creado en el 60 por Matthew Lipman, desarrolló 7 novelas para implementarse en diferentes grados de la educación básica en Estados Unidos propiamente y atendiendo pues unas circunstancias de carácter histórico muy particular. En la década del 60 en una época muy convulsionada y lo que hay de extraño para que empecemos a conectar cosas es que hay una semejanza, una similitud de lo que ocurrió en la época del 60, que fueron las grandes revoluciones culturales, que mereció el nombre de contracultura. Un nombre muy fuerte, nunca se había dado en la historia pues, un movimiento social, cultural, académico, incluso político, que tuviera ese nombre, o sea, contra la cultura. Se denominó la contracultura, tuvo como inspiradores pues grandes intelectuales, sobre todo esos que se vieron obligados a emigrar de la Alemania nazi ante la persecución, porque Alemania se estaba convirtiendo con Hitler en un proyecto totalitario, copiando un poco la pretensión que tuvo Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX de convertirse en una sociedad perfecta. Recordemos que se prohibió, por ejemplo, el consumo de alcohol. Entonces surgieron grandes personajes como Al Capone, sobrevino el conflicto, la Gran Depresión del 29, y eso obligó a Estados Unidos pues, a reinterpretar esa idea que tenía la sociedad perfecta y saber algo que ya sabía Napoleón en su momento, que el alcohol y las drogas son un elemento pues importante de la cultura, una válvula de escape. Los griegos también sabían eso, lo llamaban el ostracismo y para eso crearon las grandes bacanales. Entonces, las llamaban las grandes panatenias, o sea, momentos dentro del calendario institucional en el que la gente podía hacer cosas que no hacía normalmente, que estaban por fuera de la racionalidad humana e institucional. Entonces, lo que ocurrió en ese momento de creación del programa de Matthew Lipman fue precisamente una válvula de escape en el mundo occidental y el mundo oriental muy fuerte. Para contrarrestar esto, Matthew Lipman pues, consideró que era como John Dewey, que la filosofía era una institución del orden racional que podría ayudar a canalizar o al menos a entender todos esos procesos. Y eso sobrevino entonces en un programa hecho a partir de novelas, porque bueno, con Richard Rorty
es el que le colocó el nombre a eso que se denominó el giro lingüístico, o sea, el viraje al lenguaje que hizo la filosofía del siglo XX, la primera parte del siglo XX. Richard Rorty decía que la literatura y la novela tenían un carácter pedagógico y formativo muy grande porque exhibía caracteres notables a lo largo de la historia, un poco la idea que tenía Platón de la educación. Tenemos que enseñar a los jóvenes a partir de los grandes caracteres. ¿Y qué son caracteres? O sea, grandes caracteres, o sea, personalidades, temperamentos, formas de ser, ilustres que puedan servir como modelos para la educación moral de los individuos y la educación pues, que deriva de lo ético, de lo moral, que tiene que ver con el comportamiento social, con la visión política y con lo que sigue de esas dos como dimensiones del ser humano. Entonces se utilizó la novela porque la novela permitía exhibir caracteres que eran notables, que servían de ejemplo, que servían de paradigmas de comportamiento y desarrollaron, y esos paradigmas tenían que ver entonces con lo que ocurre en la escuela que es el primer escenario de formación que tenemos. Bueno, me estoy yendo muy atrás en esta explicación y vamos sobre todo a lo que concierne hoy en el encuentro. ¿Cómo me va escuchando Jesús? Bien, profe, bien. Bueno, eso ya lo hemos analizado. Miren esa imagen. Esa imagen es una imagen que tiene un programa, una red de filosofía para niños en Argentina muy importante. Y yo siempre utilizo esa imagen porque expresa o representa un poco la disposición geométrica que debe tener una comunidad de indagación, que es lo básico. Foucault nos decía en Vigilar y Castigar que la educación y los escenarios de la educación comportan unas estructuras de poder que la recorren. Él hacía un análisis sobre el poder, él decía que no existía el poder como tal, no existía el sujeto de poder, sino las relaciones de poder. El poder es una especie como de entrecruzamiento de fuerzas. Y en ese punto en el que se interconectan esas fuerzas en disputa, ese es la que en ese momento ostenta el poder. Eso se ve perfectamente en las democracias. Hay unos partidos oficialistas, hay unos de oposición, y se empiezan a confrontar. Uno quisiera que dialécticamente, argumentativamente, sino lo que hay de trasfondo en esa correlación de fuerzas son representaciones sociales. Y obtiene el poder el que tiene más representación, o sea, el que reúne más, digámoslo, personas que hacen parte de esa fuerza que entra en relación o en contraste con otras fuerzas. Eso podría ser, eso es desde la perspectiva de Foucault, el poder, la correlación de fuerzas, el que puede incidir más en esa correlación de fuerzas por su poder económico, político, ideológico, persuasivo, es el que tiene el poder y tiene un carácter entonces transitorio, pero lo que vemos aquí es la deconstrucción de esas correlaciones de poder que se expresan en el aula de clases. En el aula de clases es muy particular pues, la estructura vertical, jerárquica, que corresponde al modelo tradicional. El profesor está al frente de sus alumnos. En un balance diríamos que el profesor está por encima de ese conjunto que conforman los estudiantes y está delante de ellos, encima de ellos, o sea, en una posición de altura epistemológica, de autoridad ideológica, y es una relación vertical. Y lo que vemos en comunidad de indagación es una relación horizontal. Aquí lo que vemos en la imagen es que la profesora está frente al otro, al lado del otro, junto al otro, y tiene por esa disposición una condición de igualdad frente a sus estudiantes. Si estuviera frente a ellos y estuviera como una especie de escenario, de escritorio,
tendría una posición mucho más alta que los estudiantes y eso estaría expresado la forma, la disposición pues, del aula de clase. Pero aquí están todos al lado de todos. Es un poco un modelo que se retomó mucho en la escuela nueva para estudiar en primaria, que son los pupitres de los chicos en primaria en este modelo de escuela nueva. Es una mesa muy grande y todos, y es redonda. Puede ser cuadrada, pero están alrededor de ella. Entonces da a entender una relación muy parecida a la que se evidencia aquí. Es lo primero que uno evidencia. Y todas las aulas de clase en el mundo occidental herederas de la pedagogía tradicional o del modelo pedagógico tradicional, vertical, autoritario, bancario, como dice Pablo Freire, son las mismas. La pregunta que cabría aquí es, bueno, si nosotros estamos migrando al modelo virtual, ¿cuál sería la disposición espacial? ¿Cuál sería el lugar que ocupa el profesor en esa nueva, en ese nuevo escenario formativo de la virtualidad? El estar el estudiante al frente del computador supondría entonces una relación vertical. ¿Qué tipo de modelo pedagógico eh, se puede identificar a partir de la relación profesor-alumno dentro de la modalidad virtual? Ahí abrimos ese espacio de comunidad de indagación. Jesús, ¿qué opina? Profe, no, vean, en cuanto a la virtualidad, pues yo creo que seguiríamos eh, en el mismo modelo, digamos de alguna forma viejo, porque es que de igual depende de la aplicación por la que estén, siempre va a haber la autoridad del profesor. Usted no va a ver como esa, como esa igualdad que vemos ahí en la mesa redonda, donde no se sabe cuál es el profesor porque está igual con todos los alumnos. De la forma virtual, dependiendo, como le digo, la aplicación, así mismo determinaríamos, pero siempre como la autoridad del profesor. No es como si el profesor por lo menos pusiera el tema y que fueran los alumnos que empezaron a desarrollarlo. Pero no, él lo pone y lo expone a su manera y a la forma como él lo entiende. Entonces, si el alumno no lo entiende de esa forma, va en contra de prácticamente la autoridad del maestro, y más en este tema virtual. Entonces, quedaríamos como amarrados en el mismo sistema. Perfecta esa explicación. Yo también comparto mucho esa apreciación, porque, bueno, de todas formas, se implementa ese modelo tradicional, se evidencia ese modelo tradicional. Y hay una cosa que podría un poco transformar esa condición vertical, jerárquica de las formas de enseñanza en la virtualidad, y tendría que ser la interacción dialógica. Ese tema es muy interesante porque, bueno, no es nuevo, proviene en la historia de la dialéctica platónica, que es una especie como de avance en los procesos argumentativos respecto a la mayéutica de Sócrates. O sea, lo que nos decía Platón allí, sobre todo en el sofista, era que para que se genere el conocimiento es necesario la confrontación de dos posiciones. Y esa confrontación pues está enmarcada dentro de un proceso dialógico, un proceso de comunicación, y supone una relación bidireccional. Y él hace la distinción entre dialéctica y retórica. En la dialéctica son dos personas conversando sobre un punto de vista para profundizar en los fundamentos de cada una de las posiciones y tratar de encontrar una posición más profunda, una comprensión mucho más profunda que acerque ese tema a la verdad. Recordemos el tema de la virtud en el Menón, por ejemplo. Y
Y la dialéctica supone entonces una relación entre dos personas a partir de un tema que se presenta como un problema. Y en la retórica, que es como el tipo de discurso público desarrollado por los políticos, no hay bidireccionalidad. O sea, el orador que hace uso de esta técnica llamada retórica simplemente expone sus ideas a un auditorio, pero el auditorio no puede replicar ni contraargumentar. Simplemente el auditorio eh, acepta o no las tesis planteadas por el orador y toma una posición, pero no puede iniciar un proceso pues, de contraargumentación que lo conduzca pues, a esclarecer la verdad de la posición del orador. Entonces, esa es la gran distinción que hay entre dialéctica y retórica. Y la dialéctica, entonces, experimenta pues toda una evolución histórica. Ya llega, por ejemplo, la dialéctica se desarrollaba en el Ágora griega, cerca del Partenón, que eran escenarios pues, públicos para la discusión de los grandes temas políticos, filosóficos de la Grecia antigua. Eso se transformó en el foro romano. El foro romano pues, es un escenario que hacía parte de todas de las plazas públicas. Había escenarios donde se establecía esa especie como de infraestructura pública para desarrollar este tipo de debates. Y se entronizó en la política romana. El foro pues, es el epicentro de el, el, el consejo y los órganos pues, de debate institucional dentro de la Roma antigua, lo que llamaríamos nosotros hoy día el Congreso. Entonces, nosotros veamos, por ejemplo, la plaza pública es una forma moderna del ágora griega y del foro romano. Y existen plazas públicas porque, de alguna forma, las democracias, que son deliberativas y que parten del presupuesto de la dialéctica, son los escenarios de discusión pública. Pues, imagínense si no tuviéramos parques públicos y todo lo que sucede en un parque público, que uno puede ver desde jubilados hasta personas haciendo manifestaciones. Entonces, el sentido de los parques públicos, y por ejemplo, una plaza de Bolívar, en Bogotá, es que el pueblo pueda desarrollar un ejercicio dialéctico frente a los temas que conciernen a la cosa pública. La cosa pública es aquello que convoca los intereses de los ciudadanos en una democracia. Entonces, eso es muy interesante. Y ese precisamente se llama comunidad de indagación porque recoge o retoma todos esos elementos históricos, el ágora, el foro, la plaza pública, y desborda el concepto de aula. Porque ya el concepto de aula ya no lo decía Iván Illich, el pedagogo argentino, es un concepto muy limitado. Uno no puede aspirar a que el conocimiento se exprese y se apropie en un escenario tan reducido como una aula de clase, que es casi que un ejercicio, una cápsula que mantiene aislado al estudiante del mundo. Entonces, cuando nosotros planteamos esta forma de estructuración de la comunidad de indagación, entonces estamos dándole, y el usar el término comunidad, estamos desbordando las paredes del aula tradicional y estamos ya participando pues, de un escenario educativo mucho más amplio, que es el mundo mismo. O sea, ya hay autores que hablan de, del mundo como aula, o sea, ya no es el aula de clase limitada, la metodología, el espacio físico, las tecnologías, sino que estamos hablando del mundo como tal. Y ese concepto se vio enriquecido con las tecnologías de la información y la comunicación, y ya hay unos modelos de educación que llaman educación en abierto, por ejemplo. Educación en abierto es que nos salimos del aula de clase a participar del mundo, a recorrer el mundo, a entender el mundo, a actuar en el mundo, y todo lo que aprendamos allí es el conocimiento que estamos desarrollando.
Entonces, ese término es muy interesante. Entonces, comunidad, porque nosotros podríamos hablar de aula de indagación, pero estamos hablando de comunidad, o sea que ya no es el estudiante interactuando con otro estudiante, sino interactuando con todos los actores sociales dentro de una comunidad. Pero eso tiene varias lecturas. Esa es una de ellas, muy interesante, pues desde mi punto de vista, pero no es la única. Recordamos esta imagen, ¿cierto, Jesús? De Mafalda. Sí, señor. Sí. ¿Cómo va? Profe, perdón, le interrumpo. Y esa misma indagación nos conduce a investigación y a tener argumentación sobre lo mismo que investigamos. Entonces ya no seguimos en lo tradicional que simplemente eh, el profesor expone, sino que esta misma indagación nos lleva a que los alumnos investiguen y esa investigación la conviertan en argumentos para la búsqueda de la verdad en cualquier tema o en cualquier escenario, no solamente en el aula de clase, sino también en la comunidad en general. Y mire, Jesús, que eso desborda esos conceptos tradicionales de educación, que tienen un carácter más disciplinario. Recordemos a Foucault. O sea, la cultura occidental ha creado, y en general la cultura humana ha creado unas instituciones disciplinarias para refrenar o controlar la excepción. O sea, aquello que se sale de lo que se considera desde la psicología clásica como la normalidad. Entonces, aquello que está por fuera de lo normal, entonces debe ingresarse a una institución disciplinaria para que recobre la normalidad. Entonces serían anormales. Y para ello entonces existe, nos decía Foucault, los manicomios, los reclusorios mentales, las cárceles, los hospitales, porque también hay una anormalidad en el desequilibrio en la salud. Y existen las escuelas. La escuela es una institución disciplinaria que enseña la normalidad o refrena la normalidad. O sea, ingresa a los estudiantes para que incorporen, no hay un término muy bonito, introyecten la normalidad en su forma, en su ser, en su saber y en su hacer para utilizar los términos propios de las competencias. O sea, para que de alguna forma se hagan normales. Entonces, un estudiante que se gradúa es un estudiante pues, que está dentro de la normalidad, en un campo del conocimiento, dentro de la normalidad en una dimensión ética del comportamiento, política también, porque las instituciones educativas tienen un carácter político ideológico, como nos lo decía el Tusser. Entonces, si usted se gradúa es porque ya incorporó la dimensión ideológica y política correcta o normal del estado en el que está inscrita la institución educativa, entonces por tanto ya puede ser un ciudadano de bien. Y eso opera para todos los sistemas políticos, fascistas, totalitarios, democráticos, bueno, todos los que tienen la educación es nos decía el Tusser, un mecanismo ideológico del Estado. Entonces vemos esas características dentro de la institución normal y por eso es con Foucault una institución disciplinaria. Cuando usted nos dice que la indagación y la investigación entonces transforman un poco el aula de clases, algo pues muy significativo porque de alguna forma es el elemento característico de las sociedades altamente desarrolladas o desarrolladas, que tienen un sistema educativo que está más enmarcado no en la repetición, en el adiestramiento, en lo normal, en lo disciplinario, sino en la investigación. Y por eso tienen, lo decíamos la vez pasada, un nivel per cápita de generación de valor agregado muy alto. Entonces eso lo vemos particularmente, por ejemplo, en sociedades como
Japón tiene una producción per cápita gigantesca, pero es que incorporan la investigación dentro de su proceso. Alemania, Estados Unidos, incluso China, son proyectos educativos enfocados en potenciar las capacidades del estudiante para crear cosas. Y esa creación entonces permite la generación de valor agregado en términos de productos, de bienes, de servicios, de empresas, de una cantidad pues, de producciones científicas que de alguna forma marcan la diferencia frente a sociedades en su desarrollo. Nosotros decíamos la vez pasada de que estas sociedades y países enmarcados en la pedagogía tradicional tienen una producción per cápita de ciencia y tecnología muy reducida, y que éramos particularmente países receptores de tecnologías, de bienes y servicios con valor agregado producidos en otros países. Nos llegan los celulares de Estados Unidos, de China, bueno, de Corea del Sur, nos llega la tecnología, las aplicaciones, nos llega todo allí. Y nosotros estamos condenados geopolíticamente a ser productores de bienes no manufacturados, los denominados commodities, o sea, materias primas. Nosotros simplemente nos entregan la tecnología necesaria para producir materias primas, petróleo, carbón, minerales, y los países desarrollados procesan eso, le dan un valor agregado y lo venden un poco más caro para estos tipos de países. Eso es un diagnóstico que es tremendo, pero tiene que ver con el tipo de pedagogía que se desarrolla en nuestras instituciones educativas y la ausencia de lo que usted decía, o sea, una capacidad investigativa. Entonces allí está todo ese diagnóstico, es un diagnóstico muy fuerte. Bueno, vamos a avanzar un poquito, si le parece. Ya habíamos visto esta parte, Jesús. Jesús, anda por allí. Sí, señor. Estamos en la de Mafalda. Bueno. Mafalda, le pregunto, ¿cuál es la diferencia entre Mafalda y Lisa Simpson? ¿Y qué equivalente tendríamos en Colombia en términos de cómics? La diferencia de Mafalda y Lisa Simpson. Sí, es una pregunta no filosófica, pero es una pregunta interesante. ¿Serían igual de indagadoras, de reflexivas, tendrían esa dimensión filosófica de Mafalda? ¿Y cuál sería el equivalente en Colombia? Y más aún, ¿es la caricatura o tiene la caricatura una dimensión crítica, creativa, indagadora o no? Podríamos enseñar a través de caricaturas. Sí, a través de caricaturas, sí, pero la de Mafalda, que Mafalda sí es más indagadora, pero Lisa Simpson, digámoslo, podría ser más lista. La una es más indagadora y la otra es más lista. Esa sería como la diferencia. Bueno, ¿y por qué Estados Unidos no produce una caricatura indagadora? Usted ve todo el ciclo de los Simpsons, pues todos los personajes, y no está el filósofo. Bueno, hay unas imágenes muy despectivas acerca del filósofo en Estados Unidos, que hace parte pues del sistema educativo en Estados Unidos. O sea, sabemos que filosofía en Estados Unidos no tiene la importancia que tiene para los países latinos, porque es un sistema educativo y una sociedad que apropia esa distinción que ha tenido la filosofía europea. Nosotros hablamos de filosofía europea, la filosofía continental y la filosofía insular. La filosofía continental tiene un carácter más humanista, o sea, la que está en todo el bloque
la Unión Europea, y la insular está representada básicamente por Inglaterra. Y nosotros sabemos que Inglaterra asumió un tipo de filosofía mucho más, lo llamaron en su momento empírico, el empirismo inglés de John Locke y David Hume. Y en el siglo XIX y XX lo incorporó William James con un libro que se llama El Pragmatismo, que es también una filosofía que es muy práctica. Por eso dice que los norteamericanos son muy prácticos, muy concretos, muy empíricos. Y eso se ve reflejado en la percepción despectiva que se tiene de la filosofía en Estados Unidos, a pesar pues, de que hay como figuras muy notables en la filosofía. Pues muy poquitas, pero los hay más en la ciencia y la tecnología. Entonces, hay una distinción muy fuerte ahí. Y eso explica un poco por qué no tengan pues una caricatura de carácter filosófico. En cambio, en Argentina es un país latino, heredero de la filosofía continental humanista europea. Existen personajes como Falda que tienen una posición mucho más reflexiva, mucho más analítica, mucho más desde la pregunta del por qué y el para qué, que es la pregunta eh, teleológica y la pregunta metafísica, el por qué la pregunta metafísica, la razón suficiente, el para qué es la pregunta teleológica, qué buscamos con ello. En las filosofías empíricas, las preguntas que se hacen es el qué y el cómo funciona. De ahí salieron filosofías como eh, el funcionalismo, las filosofías, la teoría de sistemas también. El estructuralismo también es muy heredero de esa percepción empírica de la reflexión, o sea, del qué y el cómo. Pero bueno, seguimos avanzando. Eso es por eso le dije que íbamos a hacer unas digresiones de carácter histórico. Que no sé si lo Sí, aburran, señor. pero No, vamos bien, muy bien. bueno. Aquí va a ser, bueno, esto ya lo hemos visto. Diego Pineda, que nos habla de las capacidades, digamos, los objetivos que persigue el programa de filosofía para niños. Y yo tenía una pregunta acerca de objetivos. ¿Son objetivos o es algo diferente lo que persigue filosofía para niños? Porque, bueno, objetivo tiene un carácter muy instrumental. Eh, los objetivos se dicen y se piensan en relación, en el marco de la relación medio-fin. O sea, los objetivos serían el fin. Y lo que tendría que pensar uno es en los medios para alcanzar el fin. Y cuando uno habla desde otras perspectivas más humanistas o que usen otro término, entonces ya uno pone en cuestión si lo importante es el fin o el medio. Cuando estamos hablando del medio, estamos dando un carácter formativo a esa relación. Importa es el medio sustenta el conocimiento. Cuando nos enfocamos en el fin, ya estamos dándole un carácter instrumental a la relación, o sea, no importa el fin, el medio que se utilice con tal de llegar al fin. Entonces, en función de esa relación instrumental, los estudiantes simplemente copian, plagian, eh, desarrollan una evaluación y luego olvidan todo, porque lo importante era el fin, la evaluación, la nota, el dato. Pero cuando se pone el énfasis en el medio, entonces ya lo importante es lo formativo. Y el objetivo último, el resultado, el examen, el título, eso ya es algo accesorio y secundario. Entonces hay que poner en cuestión mismo el concepto de objetivos. Entonces por eso quería que hiciéramos una comunidad de indagación acá porque sería una comunidad de indagación sobre el tema de comunidad de indagación y mirar qué debe revisarse dentro de esta estrategia, dentro de este concepto que es muy viejo, ya tiene cerca de 50 años el concepto. Y usted nos decía que había que pensar también en una comunidad de investigación, que ya desborda pues, el concepto. Entonces, Diego Pineda nos habla también de habilidades. Esto pues admite una cantidad de críticas muy interesantes, habilidades de razonamiento, de indagación, de formulación, de traducción.
habilidades exigen unas competencias pues unas habilidades o unas destrezas muy particulares. Bueno, yo me voy a centrar en un temita, porque yo estamos avanzando muy rápido. Habíamos visto esto de la educación bancaria, ¿cierto, Jesús? Una imagen pues muy alusiva de que entendía. Señor. Estamos hablando de la educación bancaria y vamos a centrar en un temita bien interesante. Señor. Este es el eje de toda la comunidad de indagación, el poder de la pregunta. Más que las virtudes de la respuesta, se trata de el poder de preguntar. Y esto hace parte de las comunidades de indagación. Eso es el centro de la estrategia de comunidad de indagación, saber preguntar. Y esto tiene unas características muy particulares. O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros en un contexto educativo, aula virtual o presencial? Preguntar qué, para qué. Que en ese contexto, o sea, a partir de la pregunta como núcleo del proceso pedagógico, ¿qué cabría preguntar? Miren esta frase: una pregunta bien elaborada vale más que 1000 respuestas. ¿Sabe el contexto donde tomé esta pregunta, esta redacción? ¿A qué remite? ¿A qué otra frase por ahí conocida remite? Una pregunta bien elaborada vale más que 1000 respuestas. ¿Cuál se le ocurre? Jesús, no le ocurre nada. Una imagen vale más que 1000 palabras. Una imagen vale más que 1000 palabras. Si una imagen vale más que 1000 palabras, pareciera que sí, pareciera que es verdad. En una época de predominio de la imagen, pareciera que una imagen pudiera destruir las razones que tuvieron para Que hacer muchas algo. veces la misma imagen es la misma imagen equivale a la respuesta o a la pregunta. Y aquí Pero una pregunta bien elaborada. Y una pregunta bien elaborada, da casi la totalidad de la misma respuesta. Sí, esa parte es muy interesante porque bueno, no hay datos, no hay como evidencia así concreta, evidencia empírica de que eso sea así como real, de que una pregunta bien formulada contenga la respuesta. ¿Cómo puede verificar eso? Que una Contiene respuesta casi la casi, respuesta. por ahí dicen que contiene media respuesta, contiene gran parte de la respuesta, pero ¿cómo evidencia uno eso? De que una pregunta contenga la respuesta. Eso es muy complicado de evidenciar, pero nosotros partimos de ese supuesto no verificado para decir que una pregunta moviliza, una pregunta bien elaborada moviliza todas las opciones de respuesta que se pueden desarrollar y que de alguna forma ayuda a que la persona, a partir de la pregunta, genere su propia respuesta. Y eso es eso transforma radicalmente eso que nosotros venimos analizando, que llamamos la pedagogía tradicional. Usted recuerda que uno normalmente pues en la educación tradicional recibe fórmulas del conocimiento. O sea, eso lo criticó mucho Paulo Freire, que eran fórmulas del conocimiento, o sea, cápsulas del conocimiento, y lo único que tenía uno que hacer era memorizarlas. Memorizar y conocer significaba reproducir una fórmula.
Entonces, en el modelo tradicional, simplemente el profesor expresa fórmulas del conocimiento y el estudiante memoriza fórmulas del conocimiento. Y el proceso evaluativo es la constatación de que el estudiante memorizó correctamente las fórmulas del conocimiento impartidas por el docente. Ahí esa es la naturaleza de la pedagogía tradicional. Y resulta de que lo importante no es la fórmula del conocimiento, sino la pregunta. ¿Qué moviliza la pregunta? ¿El medio o el fin, Jesús? El medio. El medio. El fin sería la pregunta, la respuesta, pero la pregunta moviliza el medio y posibilita diferentes medios para alcanzar un fin. Entonces, la fórmula preconcebida del conocimiento es simplemente un medio establecido, pero cuando desarrollamos la pregunta, entonces estamos generando nuevos medios, no el medio que tiene el profesor, que es su fórmula, sino la posibilidad de crear nuevas fórmulas para movilizar el conocimiento y alcanzar ese fin. Entonces esa diferencia es muy interesante y uno, pues esto tiene muchas variables. Por eso, profe, perdón, cuando Sí, usted hablaba ahorita de Estados Unidos, es precisamente eso. Ellos no buscan el medio, buscan es el fin. Entonces es, buscan el fin de ser potencia mundial, buscan el fin de ser los mejores en tecnologías, tener las mejores empresas, tener el mejor ejército. Ese es el fin que ellos buscan, ser la potencia mundial, pero no el medio, porque por el medio dirán ellos que se demoran mucho, te buscan el fin más rápido, así el fin sea llevarse a medio mundo por encima o arrasar con medio mundo, no les interesa. Entonces, eso ¿y es cuál es ese lo... fin? ¿Cuál es ese fin estratégico en Estados Unidos? Dentro de su modelo económico, político, ideológico, Ah, no, cultural. el fin de ellos es eh, empobrecer, digámoslo de alguna forma, y obligar a que los demás tengan que depender de ellos. La dependencia, puede ser la dependencia, que los demás Esa no es la dependan consecuencia. totalmente de ellos. Esa no es la consecuencia. El fin, Podría ser también. el fin de una sociedad capitalista, ¿cuál es? Como Estados Unidos. El fin capitalista puede ser la moneda, imponer la moneda de ellos que Pero ¿para de qué hecho imponen la ellos, moneda? ¿Para qué imponen la moneda de Estados Unidos, el dólar? para dominar. ¿Y para qué quiere uno dominar? Sí, no. Para Es tener que el poder, claro. y el poder, ¿qué característica tiene? Es un poder El- político, religioso, cultural, es deportivo. no, un poder cultural que pase de generación en generación. Pero más allá del poder cultural, o sea, la cultura, ¿para qué sirve dentro de ese modelo de Estados Unidos? ¿Para qué sirve la cultura? ¿Para qué Eh, sirve, por ejemplo, el cine de Hollywood en Estados Unidos? Desde Para, ahí desde ahí nos pueden dominar también con el mismo cine, con lo que ellos transmitan, con lo que nos quieran hacer creer. bueno, entonces ahí nos acercamos a la interpretación. En una sociedad que tiene un modelo capitalista económico, el fin último de esa sociedad es el, el lucro, o sea, el poder económico. Y por eso tiene una moneda que es la más fuerte en Colombia, en el mundo, por eso tiene una estructura geopolítica de control pues, de la economía mundial, el libre comercio,
el Y el libre Banco cambio. Mundial, de hecho, Sí, tiene todos los bancos, todos los organismos financieros internacionales están en Nueva York, en Wall Street. Y la cultura, el cine norteamericano contribuye desde la imagen, desde el simbolismo, desde el discurso, desde las formas de vida que se expresan a través de, del cine lo que norteamericano, hizo, Rápido y Furioso, por ejemplo, que es uno de los lo productos que más hizo antiguos. Hitler, lo que hizo Hitler también en su momento, Sí, la y, propaganda nazi. pero entonces ya estamos hablando de un, en el Hitler estamos hablando de un Estado totalitario y un proyecto histórico, porque lo que hizo Hitler es recuperar el Volk alemán, un término en alemán pues, que significa pueblo, y toda la tradición folclórica y cultural del pueblo alemán para soportar un proyecto totalitario universal, el imperio de los 1010 que quería hacer Hitler allí. Y el enfoque de Hitler es un poco más particular. Ellos se puede entender a partir del Zaratustra de Nietzsche. O sea, el pueblo alemán en cabeza Ah, en ese sí. proyecto del Tercer Reich quería hacer consolidar en la tierra el estado de los señores. Los señores de la tierra eran los que por su origen racial y étnico merecían ser los amos y señores de la tierra y hacer de todas las naciones del mundo de siervos, o sea, pueblos sirvientes a los señores de la tierra. Entonces, en el modelo de Hitler, de la Alemania nazi, la economía era subsidiaria a un proyecto étnico. El pueblo alemán como la raza perfecta que debía, por su condición, herederos pues, de la Atlántida, y eso tiene una cantidad pues, de matices históricos muy bonitos, eh, convertirse en los amos. Y la economía era parte pues, de ese engranaje totalitario. En Estados Unidos Ah, ya hay tanto un proyecto étnico-racial, aunque ahí existe la supremacía blanca representada en este momento en el poder por el Partido Republicano de Trump, pero como proyecto político y social están encaminados no a convertirse en la raza de los señores, sino a ser los dueños económicos del mundo, a ser de la economía y del capital el elemento estructurador de la sociedad y todos los otros elementos culturales, el sistema educativo, el cine, la música, eh, la ciencia, la tecnología, son subsistemas, o sea, son instituciones que contribuyen a ese fin último de la sociedad norteamericana, que es el capital, tener la mayor economía del mundo y bueno, y imponer un modelo un poco también totalitario en el orden pues, de los otros proyectos políticos del mundo. Entonces, eso tiene muchos matices muy interesantes que pueden ser convertidos pues, en objeto de una comunidad de indagación. Pero lo interesante, y yo creo que cerremos con este contraste, aquí hay muchos elementos para explicar, pero cerremos con el contraste. ¿Cómo, cómo entender una comunidad de indagación tal como la propone Matthew Lindman en un proyecto, al interior de un proyecto de Estado como el que tiene Estados Unidos? Porque recordemos, Filosofía para Niños nació dentro de Estados Unidos en medio de una convulsión muy tremenda y dentro de un Estado que privilegia el fin al medio, privilegia la sociedad de mercado por encima de los medios que podrían ser, por ejemplo, la felicidad de los ciudadanos, la armonía social, eh, la igualdad social, la justicia social. Ellos privilegian sobre todo lo económico. El que más tiene en esa sociedad es el que determina el curso social. Y todos los que votaron por Trump y el Partido Republicano, pues eh, manejan esa concepción del fin por encima de los medios. Y los demócratas se pueden entender como el medio sobre el fin. Lo importante no es el capital, el poder económico, sino tener una sociedad igualitaria, justa, libre, con derechos para todos
y con bienestar. Es una sociedad del bienestar. Estados Unidos representa la sociedad del bienestar, que es la sociedad en la que se privilegia el medio y no el fin. Entonces yo quiero que haga esa reflexión, porque es válida para todo y es muy interesante. ¿Cómo entender entonces una comunidad de indagación en el contexto de un modelo social capitalista? Que fue lo que ocurrió con Matthew Lee. Y cómo trasladar esa correlación al contexto colombiano. O sea, ¿qué ocurriría si las aulas de clase en el sistema educativo colombiano, en todos los colegios, se convierten en comunidades de indagación en los que sea más importante el medio y no el fin? ¿Qué cambiaría entonces en el sistema educativo? ¿Qué cambiaría en la forma de dar clases, de desarrollar conocimiento? ¿Qué tipo de conocimientos aprenderíamos nosotros en los colegios? ¿Qué tipo de ciudadano tendríamos nosotros si, si se cambia el modelo educativo e incorporamos las comunidades de indagación? Pues, profe, pues, si eso llegara a pasar, pues no sé si nosotros tuviéramos el privilegio de ver esa sociedad, pero esa es la que todos soñamos, esa es la que todos soñamos y la que los que tienen el poder no quieren que se implemente, porque una sociedad de indagación, unos niños que desde que pisen en los primeros años en un aula de clase, sean niños que indaguen, sean niños que pregunten, sean niños inquietos, sean niños que, que transmitan. O sea, eso hacia el futuro nos da una sociedad desarrollada, una sociedad una sociedad pensante, una sociedad que no se deje oprimir, una sociedad que destruya todo lo tradicional, una sociedad que no se deje engañar, una sociedad donde lo más importante sea el saber, lo más importante sea la comunidad, donde lo más importante sea la igualdad, que eso hace seres humanos mejores, pero los que tienen el poder temen por eso porque es una sociedad que se convierte, una sociedad que cambie, no le sirve a unos Sí, gobiernos Jesús. como los gobiernos de Colombia que son. Sí, profe, más o menos esa es como la respuesta. No, excelente. Yo creo que eso es lo que de alguna forma tenía en mente Matthew Lipman en ese contexto particular pues, de la década del 60 en Estados Unidos, que como lo decíamos, pues fue muy conflictivo. Fue la época, la década de la caída de los grandes metarrelatos del mundo occidental. Y había una desazón muy tremenda. Pero ese único criterio que prevaleció en la visión de Matthew Lipman de crear ciudadanos críticos e informados, de alguna forma logró contrarrestar todo lo que estaba ocurriendo en su momento. Las grandes marchas pues, que hubo en contra de la guerra de Corea y de Vietnam, la expresión de Woodstock, que fue la matriz cultural de las grandes músicas de finales del siglo XX y XXI, lo que ocurrió con mayo del 68, que fue la gran revolución cultural, y particularmente la relación que existe entre esa década y lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo en general. Ya esa conciencia crítica hace parte pues, de las nuevas generaciones en el mundo. Se han apropiado pues, de esa dimensión crítica de su presente y de su futuro. Y eso está generando pues, unas transformaciones que seguramente verán las próximas generaciones, ojalá, pero que a nosotros pues, no nos ha tocado.
porque estamos particularmente en Colombia en un momento pues muy complejo, donde se está confrontando la conciencia crítica con unas estructuras de poder que pretenden mantenerse en el contexto social, y eso está generando unas luchas muy fuertes en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo. Y lo estamos viendo pues en Colombia, lo vamos a ver en Estados Unidos dentro de poco, el 4 de noviembre, que es una expresión pues de la conciencia crítica de toda una sociedad que de alguna forma ha incorporado esta dimensión de, del pensamiento, de la reflexión, de la filosofía, y que están informados necesariamente para hacer esto. Bueno, yo creo que podemos dejar allí un poco. No estábamos tan solos como creíamos, Jesús. Ah, sí, a la mitad se unieron varios, pero quedaron como mudos porque no participaron. La idea era que pudiéramos haber hecho con ellos una comunidad de indagación para correr un poco el ejercicio y desplegar una cantidad de elementos que tienen las comunidades de indagación, pero no lo logramos. Pero muy bueno el tema, profe. Excelente, excelente. Tiene un trasfondo que uno dice comunidad de indagación, pero tiene un trasfondo, pero enorme, enorme. Sí, una de las cosas que tienen las comunidades de indagación, pues, y todo esto del poder de la palabra, de la dialéctica, de la dialógica, es que puede generar unas transformaciones muy hondas a nivel pues, individual, en términos de la psicología personal y en términos pues, de la reestructuración de la escuela. Lo que pasa es que todavía hay como resistencias muy grandes. María nos dice, Isabel nos dice que en Colombia no existe la conciencia crítica, o si no se le pregunte al 90% de los seguidores de partido de gobierno, que yo creo que, bueno, 90% de ese 23% que de favorabilidad que tiene el partido de gobierno en Colombia hoy día. O sea que ahí es el 90% de un 23% de una totalidad bueno, del 100% de ciudadanos. Entonces es una pregunta compleja. O sea, yo creo que se está profundizando la conciencia crítica. Y eso se refleja en la caída de favorabilidad del partido de gobierno, que ya está en un 23%. Pero es complejo el tema del pensamiento crítico. Y hay otro elemento, que todavía no hemos aprendido a hacer pensamiento crítico. Y eso se revela cuando uno hace un análisis de fondo de el componente de pensamiento crítico en las pruebas saber, en toda la básica, primaria, la secundaria y en la universitaria y en las pruebas PISA. Entonces ahí hay un debate bien interesante para, digámoslo, para utilizar el término de él, es reconstruir el concepto de pensamiento crítico, entenderlo desde un trasfondo muy diferente, porque lo que nos presentan como pensamiento crítico es realmente un pensamiento inferencial, literal, o sea, un tipo de pensamiento literal e inferencial, que tiene otros trasfondos. Después vamos a tener la oportunidad como de profundizar en ese tema. Eh, María Isabel, bueno, Jacqueline, Deiser, Jesús, desde luego, tan amable esa lista de asistencia. Vamos a cerrar con ese ejercicio y lo voy a invitar pues para el próximo encuentro, que ya voy a analizar otras formas de entender las comunidades de indagación y otras experiencias significativas de comunidad de indagación, múltiples maneras de generar comunidad de indagación a partir de esos elementos que hemos visto, la pregunta, lo dialógico, lo dialéctico. Bueno, voy a mantener
Bueno, les voy a pedir por último esa asistencia. Ustedes me van, María Isabel me ha pedido acceso a la asistencia. Ya te lo estoy dando, María Isabel, muchas gracias. Jesús ya, pues yo creo que ya lo registré, no es necesario. Jacqueline ya la registré, de ICES de pronto. Y la evaluación del CIPAS, queda la grabación. Y la evaluación del CIPAS está en este enlace. Jesús, antes de que se vaya, y María Isabel, Deiser, este es el enlace para la evaluación de este ejercicio. Jacqueline, yo ya la tengo registrada en la asistencia. Ya es solamente llenar esa evaluación de evento, registro de asistencia, estrategias CIPAS. Recordemos que estamos en la zona occidente, escuela de ESEDU, Ciencias de la Educación, la fecha de hoy. Docente encargado John Freddy Vélez Díaz. Y bueno, los voy a estar invitando entonces para el tercer CIPAS y miramos a ver si podemos, bueno, continuar el ejercicio en otro escenario. Y miramos a ver quiénes de ustedes, bueno, ya Jacqueline hace parte del semillero, de Filosofía para Niños, si Jesús quiere integrarse al semillero de Filosofía para Niños y si continuamos este ejercicio entonces. Bueno, quedan esos dos registros allí. Les pido que me colaboren con llenándolos allí, sobre todo la parte de asistencia y la parte de evaluación de evento. Listo, Jesús. Bueno, muchas gracias. Jacqueline, no habló, no participó en la comunidad de indagación, pero yo sé que estaba allí. María Isabel, muchas gracias. Deiser, gracias. Con gusto. Bueno, nos vemos. Con gusto, muchas gracias, muy interesante. No me abrió la asistencia, pero llénela usted por mí, le paso mis datos. Sí, hacele. Listo. Bueno, profe. Y los míos también, profe. Sí, John, y los míos también. Sí, hazme el favor. Y la evaluación del evento, registro Ya de la asistente. llené. Ya la llené, profe. Listo. Bueno, muchas gracias por conectarse y voy a continuar. Tengo un CIPAS de filosofía antigua. Bueno, muchas gracias, Jacqueline. Chao. Hasta luego, gracias.